Muy buenas tardes, queridos alumnos. Soy Denise Carrión Sandoval, alumna de la carrera profesional de Lengua y Literatura. En esta oportunidad voy a presentarles un tema infaltable en los exámenes de admisión. Pero antes quiero presentarles el propósito de esta sesión, que es seleccionamos y contextualizamos el lenguaje de acuerdo al objetivo de la comunicación. Es cierto, nosotros nos desenvolvemos en diferentes situaciones comunicativas. Por ejemplo, cuando participamos en un cumpleaños de un amigo y debemos ofrecer unas palabras breves, pensamos pues en un conjunto de ideas y palabras que nos podrían ayudar o organizar un mensaje coherente. Entonces, pues seleccionamos algunos términos como cumpleaños, felicidades, familia, amor, alegría y todo ello pues de acuerdo a la situación. Y lo mismo sucede cuando es muy diferente la situación comunicativa cuando debemos realizar una exposición. Por ejemplo, que sea un trabajo de investigación científica. En este momento nosotros vamos a organizar términos relacionados pues a este tema, conceptos con por ejemplo, como metodologías de investigación, temas, planteamiento de problema, operacionalización de variables, hipótesis, objetivos, y todo ello referente a la situación comunicativa. Nos damos cuenta que nosotros como seres humanos siempre estamos haciendo el uso selectivo y contextualizando el lenguaje de acuerdo a nuestro objetivo comunicativo. Y esto es y los ejercicios de términos excluidos pues contribuyen a que nosotros podamos mejorar en nuestra habilidad para analizar un conjunto de palabras, reconocer sus significados, establecer relaciones de significados entre ellas e identificar el término ajeno a dicho contexto de significado. Es decir, cuanto más amplio sea nuestro repertorio de vocabulario, más facilidad tendremos de seleccionar las palabras para emitir algún mensaje. Nos dice, es por eso pues que los términos excluidos son ejercicios, ¿no? Razón de razonamiento, que consiste pues en identificar la palabra cuyo significado es ajeno a cierto campo semántico. Es decir, en pocas palabras, el término excluido es eliminar, en un campo semántico vamos a tener 5 palabras, de las cuales vamos a eliminar una que es ajeno a los demás, pero no solo será por de afinidad semántica, también será por sinonimia, antonimia y así sucesivamente. Pero primero vamos a ver la estructura. La estructura tenemos inconsistente, nuestra premisa, alternativas múltiples, tenemos lábil, frágil, endeble, deleznable y efímero, que son nuestras alternativas. Y 4 de estas alternativas pertenecen al grupo de la premisa, pero uno es un intruso. Inconsistente usamos para referirnos a materiales como papel o cristales, ¿no? Que se pueden deshacer, que son frágiles, se pueden romper rápidamente, ¿no? Entonces tenemos lábil, que también se refiere a algo frágil, y frágil de la misma forma, tanto indeleble, pues usamos para referirnos, endeble nos referimos pues a cosas quebradizos, ¿no? Que se pueden romper fácilmente. Deleznable de la misma manera, ¿no? Son cuerpos que tienen de poca duración, que se pueden romper o disgregar o deshacer fácilmente. En cambio, efímero hace referencia pues a aquello de poca duración, como por ejemplo cuando una amiga te dice, no, ay, no, esta relación fue efímera. Entonces nosotros podemos deducir que esa relación no duró más que 2 días o apenas una semana, ¿no? Porque algo efímero, de poca duración. Ya está, eso es en cuanto, ¿no?
a la estructura, ¿no? Tenemos nuestra premisa, perdón, y nuestras alternativas múltiples. Y ahora pasemos a clasificación de los términos excluidos. Tenemos modelo basado en sinonimia. El modelo basado en sinonimia excluye el término que no es sinónimo de los demás. Por ejemplo, aquí tenemos astuto. ¿Qué entendemos por astuto? Pues astuto es una persona hábil para engañar o evitar ser engañado. Estamos pues ante un defecto humano. Para ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Ser astuto será un defecto o una virtud? Los dejo a que juzguen por ustedes mismos. Entonces, tenemos pícaro, ladino, tunante, bribón y suspicaz. Nos damos cuenta que astuto también se usa para llamar a una persona pícaro. También hablamos de ladino, que es una persona que también tiene esa manera, ¿no? Esa picardía, ¿no? Una persona tunante, bribón, todo está relacionado, que son sinónimos de astuto. En cambio, suspicaz no se percibe de modo alguno en el modo de astuto. En cambio, se refiere a una persona un poco desconfiada, ¿no? Un poco desconfiada, ¿no? Que no cree fácilmente, siempre está sospechando, ¿no? Está con esa manera de sospechas, ¿no? Una persona, podríamos decir entonces, una persona desconfiada, ¿no? Siempre está presente la inseguridad. Por ende, eliminamos aquí pues eliminamos a suspicaz. Y en corto tenemos también escueto, breve, conciso, lacónico, que también son sinónimos de corto. En cambio, nimio, vamos a eliminarlo. ¿Por qué? Porque pues nimio se refiere a algo insignificante, de poca importancia, pues que no va con corto, ¿no? Que es de manera breve, escueto, conciso, lacónico, ¿no? Siempre está de manera corto, breve, ¿no? Por ello, pues vamos a eliminar. Y ahora pasemos a otro tipo de modelo basado en afinidad semántico. Lo que les decía, ¿no? En su campo semántico. Esto hace referencia, entonces, vamos a excluir la palabra que no comparte el sema coincidente con los demás. Por ejemplo, tenemos aquí ático. Cuando hablamos de ático, pues hace referencia o significa el último piso de un edificio o más bajo de techo de los inferiores que se construye por ornato u otras razones. Como podemos observar, el sema más importante de ático es el ser el parte superior de una estructura. O sea, ático es ser la parte superior de una estructura. Entonces tenemos aquí copa, que es la parte superior del árbol. Cima, que es también la parte superior de una montaña. Cúpula es también la parte superior de una iglesia. Y coronilla también la parte superior de la cabeza. El sombrero, si bien es cierto que es una prenda de vestir que lo lucimos en la cabeza, pero aquí estamos hablando, ¿no? De estructuras de parte superior, ¿no? Ático de ser entonces de ornatos superiores. Lo que entonces vamos a eliminar va a ser el sombrero porque en realidad se refiere al objeto en sí, no más a la estructura ni nada de ello. Entonces nuestro término excluido es el sombrero. Tumefacción tenemos edema, hinchazón, tumor, chinchón. Todo ello tiene una afinidad semántica. Lo vamos a eliminar entonces, la herida. ¿Por qué? Porque ya es una herida, es algo que ya está abierta. En cambio, todo lo demás está dentro del cuerpo, de la piel, ¿no? Aún no se ha hecho ninguna herida, ¿no? En cambio, ya la herida ya es el resultado de ello, ¿no? Entonces vamos a borrar pues estos para continuar.
Y aquí tenemos pues modelo basado en relación de género a especie. Tenemos pues eso hace referencia a, se excluye el término que no sea una especie perteneciente al género de la premisa, ¿no? Vamos a eliminar lo que no pertenece. Por ejemplo, alhaja. ¿Qué entendemos por alhaja? Pues es un objeto de adorno que lo usan, ¿no? Mayormente está hecho de metal o algunas piedras preciosas. Aro, y a eso pertenecen, a este tipo de alhajas, pues pertenecen el aro, arete, collar y es clave. En cambio, el cofre es el objeto donde mayormente se guarda cosas antiguas o también pueden usarse para guardar el arete, el collar, ¿no? Entonces vamos a eliminar el cofre porque es el objeto donde se guarda las cosas, ¿no? En cambio, todo lo demás nos sirven como adornos para lucir nuestra belleza, ¿verdad? En instrumento también tenemos, instrumentos musicales. Especie estamos pues piano, violín, tambor, charango y guitarra. Todo esto pues son instrumentos musicales. Y ahora, ¿cómo saber cuál de ellos eliminar? Pues muy fácil. Tanto violín como piano, charango y guitarra son instrumentos musicales de cuerda. En cambio, pues el tambor es instrumento musical de repercusión y tanto el piano, el violín, el charango y guitarra se emite el sonido mediante las cuerdas. En cambio, el tambor usamos unos palillos para emitir el sonido. Entonces, lo que vamos a eliminar va a ser el tambor porque es un instrumento de percusión, más no de cuerda. Y ahora vamos a continuar con relación de cogeneridad. ¿Qué entendemos por relación de cogeneridad? Se excluye la palabra que no sea específica y que no pertenezca al mismo género que los demás. Por ejemplo, tenemos aquí caoba, que es un árbol. Tantos de caoba, pues es un árbol de un tamaño pues de 20 metros de altura, ¿no? Es propio de América y su madera pues lo utilizan para hacer bancas, muebles, ¿no? Cedro, roble, ébano y pino también son árboles de tamaños numerables y también sus maderas son utilizados para diversas actividades, ¿no? Como puertas, mesas, todo tipo de eso. En cambio, el helecho, si bien es cierto, también usamos para, también es un árbol, pero la cuestión que es, el helecho es un arbusto pequeño, o sea, no es tan alto, sino que es muy pequeño, ¿no? Por ello vamos a eliminarlo, ¿no? El helecho está eliminado. Aquí tenemos también guanuqueños, tenemos escritores, ¿serán escritores todos? Tenemos Miguel Rivera, Leoncio Prado, Estefan Pavletich, Mario Malpartida y Andrés Cló. Todos ellos son escritores. En cambio, Leoncio Prado es un militar, ¿no? Fue un militar. Por ello es que es eliminado, es un intruso, no pertenece a la congenialidad de los escritores, sino es un militar. Y ahora pasemos a casualidad, o sea, de causa y efecto. O sea, se excluye el término que no presenta la relación de causa-efecto por la premisa, ¿no? Aquí tenemos desgracia. ¿Qué entendemos por desgracia? Pues es un suceso adverso, por ejemplo, en un terremoto, por ejemplo, un accidente, un naufragio, un naufragio aéreo, ¿qué trae? Desgracia, ¿no? Y la desgracia puede generar diversas consecuencias o reacciones, pues como el pavor, el grito, angustia, desesperación, todo eso, consecuencia de la desgracia, ¿no? Por ello,
vamos a eliminar abrazo. ¿Por qué? Porque el abrazo mayormente está relacionado pues para presentar pues algún tipo de afecto, ¿no? Afecto, alegría también, o alguna despedida, ¿no? Y no pertenece pues a nuestro campo, a lo que nosotros de causa y de consecuencia, ¿no? No es una consecuencia de desgracia. Y desavenencia. Desavenencia es un desacuerdo, no podríamos decir cómo es un desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, Acción Popular y APLA siempre van a tener un disgusto, ¿no? Una controversia, ¿no? Y eso es desavenencia, las consecuencias, y a consecuencia de una desavenencia puede haber pues disgusto, desazón, molestia, resentimiento, ¿no? Porque mayormente puede ser pues en el ámbito cónyuge, con tu cónyuge o a aspectos políticos, ¿no? Como les decía, ¿no? Los partidos políticos o la religión o los partidos o el fútbol en sí siempre traen polémicas, ¿no? A consecuencia de ello, pues siempre va a haber un desavenencia y consecuencia de ello, pues siempre va a haber disgusto, ¿no? Y vamos a eliminar desacuerdo. ¿Por qué desacuerdo? Porque estamos hablando de causa y consecuencia y pues desacuerdo más se acerca a sinónimo, más no a causa y consecuencia. Por ello vamos a eliminar. Y ahora vamos por la parte final, que es la modelo basado en relación múltiple. Es decir, tenemos tenemos barco. Nos dice es la estructura de premisa guarda distinta relación de analogía, o sea, va a ser un múltiple, como dice, ¿no? Relación múltiple, o sea, por sinonimia, antonimia, va a tener diversas relaciones analógicas. Por ejemplo, sabemos que el barco es una construcción, ¿no? Concavada de madera o hierro, capaz de flotar en el agua. Analicemos el ejercicio. Observemos que entre el concepto barco y a 4 de las opciones se establecen diferentes relaciones analógicas. Por ejemplo, entre barco y proa hay una relación de todo y parte. El barco es un todo, la proa es un parte. Y entre barco y mar la relación es del lugar adecuado, porque el barco navega por el mar. Y entre barco y buque hay buque, entre barco y buque hay una relación de cogenéricos. Y entre barco y embarcación se percibe la relación de especie a género. El barco es una especie, la embarcación ya pues género, ¿no? Si bien el iceberg es un bloque de hielo que flota en el mar, es un elemento marino, ¿no? No guarda ninguna relación con el barco, ¿no? Por ello vamos a eliminarlo, ¿verdad? Vamos a eliminarlo el iceberg. Vamos a eliminar el iceberg. Tutor. Nos damos cuenta, pues tutor es una persona encargada de un cuidado de alguien, ¿no? Entonces tenemos aquí, pues, tenemos pupilo. ¿Qué relación tienes? A ver, entre tutor y pupilo, pues no existe una relación de complemento. Y entre tutor y cuidador, la relación es de congenéricos. Y por ejemplo, el curador tiene a su cuidado a una persona mayor de edad, pero incapaz. Y entre tutor y protección existe la relación de sujeto y función. Y finalmente, entre tutor y responsabilidad se evidencia la relación de característica. En cambio, la consanguinidad es el parentesco, o sea, es de sangre, y no tiene pues ninguna relación con tutor. Entonces vamos a eliminar consanguinidad, ¿no? Porque no tiene ninguna relación. Y ahora vamos a resolver algunos ejercicios para finalizar con este tema. Tenemos libre. ¿A quiénes se les dice libre? No libre las personas que pueden elegir de libre albedrío la carrera que gusta,
la canción que le gusta, los colores que le gustan, ¿no? Y por ello tenemos pues liberto, manumitido, liberato, emancipado. Y todo esto pues está relacionado son personas que recuperaron su libertad. En cambio, apto pues hace referencia a alguien que está dispuesto a realizar alguna actividad, ¿no? Está apto, por ejemplo, esa persona está apto para el trabajo, o sea, está disponible, ¿no? Y no tiene ninguna relación pues con libre, ¿no? Y aquí tenemos bar. Cuando hablamos de bar, pues es un lugar donde hay bebidas alcohólicas, ¿no? Como está tragos, donde una persona puede ir a consumir licor, vino, cerveza, tragos, que son los tragos, ¿no? Que son bebidas. Son bebidas, son el producto que ofrece, que podemos ver en un bar. En cambio, el bebedor es la persona y no está haciendo referencia. Aquí estamos viendo que hay un campo semántico de productos. El bebedor estaría fuera de ello, ¿verdad? Porque no estamos haciendo referencia a ello, sino al producto. Entonces, el bebedor sería la persona que consume y no estamos haciendo referencia a ello, por eso lo vamos a eliminar. Y aquí tenemos colectivo. Cuando hablamos de colectivo es un grupo o colectivo, grupo o conjunto, ¿no? Grupo o conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, bandada. Cuando digo bandada hacemos referencia a un conjunto de aves. Cuando digo manada hago un conjunto de animales, ¿no? Animales. Y cuando digo jauría, pues un conjunto de perros o lobos. Y cuando digo enjambre, pues un conjunto de abejas, así lo mismo podría decir, ¿no? Por ejemplo, un conjunto de islas, archipiélago, ¿no? Un conjunto de cerdos, así sucesivamente, Piara, ¿no? Y lo mismo sucede, pues, aquí ve. Entonces, ¿cuál sería nuestro término excluido que no pertenece al grupo? Sería panal, porque panal el panal pues se refiere a la estructura integrada por celdías donde las abejas depositan su miel y no sería pues un conjunto colectivo, ¿no? El texto. Tenemos finalmente el texto. ¿Qué se entiende por el texto? Pues es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. En el ejercicio, palabra, frase, oración y párrafo son partes o elementos de un texto. Con palabras se crea frases, por ejemplo, palabra, se crea oraciones, de oraciones a frases y de frases a párrafos. En cambio, la inferencia es una manera, o sea, se refiere a la conclusión que se extrae de una cosa. La inferencia puede ser un resultado del análisis de un texto. Y aquí no estamos hablando pues ya de análisis, sino estamos hablando de la forma en cómo se puede formar un texto. Entonces, lo que vamos a eliminar será aquí la inferencia. Y vimos todos estos ejemplos: libre, colectivo, bar y texto. Bueno, espero que hayan entendido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chicos, cuídense mucho y muchas